Shalom, Shalom. Toda honra, gloria y alabanza para Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahakadash. Dule honores a los ancianos, maestros y apóstoles de GMS. Shalom a la elección de Israel, esparcidos en los 4 rincones del mundo. Paz a ustedes, hermanos y hermanas que escuchan los videos. El nombre del Padre siendo Yahweh y el de su Hijo Yahweh Shai en el hebreo antiguo. Quiero hacer una lección en lo que estudiar las definiciones de las palabras de retórica y homilética. ¿Y por qué esto? Porque hay que estar atentos y hay que separar y estar informados en lo que son estas dos ramas y estas dos definiciones, porque Esaú Edom, que es el hombre blanco o el caucásico, este hombre también utiliza estas palabras y estas ramas, no para confundir a nuestra gente, confundir a las personas y utilizarlo a su favor, pero sabemos que estas palabras no actuales sí provienen de su lengua, de un lenguaje que ellos manejan y han llevado a que sea el dominante, y ese es el tema principal, la palabra retórica y en homilética, y voy de frente a ello, Esto es la definición de la palabra retórica. Dice: conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. La retórica de Aristóteles dice. Con esto ya nos damos una definición, una idea de lo que quiere decir retórica, y retórica no es lo que uno pensaba básicamente, en que decir una cosa y por decirla sarcásticamente o irónicamente, decirla en el contexto, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero? No es eso, sino la retórica es hablar de forma elegante, de que se pueda entender y que pueda llegar a la gente fácilmente. Dice en definición 2, dice: la disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Eso es lo que concierne a la retórica. Y la otra definición es homilética, que homilética es también un tipo de discurso, pero en este caso un sermón. Acá lo voy a leer. Dice: homilética, del griego homiléticos, reunión, y homileos, conversar. Es en teología la aplicación de los principios generales de la retórica, específicamente en la predicación pública. Eso es, homilética es el hablar en público, pero en lo que es de teología o la prédica espiritual,
lo que hacen los hermanos semanalmente en las calles. Como digo, hay que profundizar y estudiar bien estas palabras porque las crea, es un lenguaje de nuestra cautividad, ¿ok? Estamos en un mundo que estamos pasando por esclavitud y tenemos que saber las definiciones de las palabras que ha creado este hombre blanco. Y una definición más puntual acerca de esto es que homilética, dice, homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio o del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicción del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte de la ciencia de predicar. ¿Ok? Ya estamos teniendo una idea más clara de esto. ¿Ven? Además del sermón, la homilética incluye otros tipos de discursos religiosos que por lo general son formas de exposiciones más complejas y elaboradas para compartir los diferentes contenidos de la fe. ¿Ok? Dice, la predicación o sermón homilético fue la principal forma de comunicar la fe utilizada por Yahweh Shai. Okay. Digo esto porque acá dice Cristo y esto es una palabra griega, okay, que significa ungido. Ungido es Mashayak, o sea, Mashayak Yahweh Shai. Yahweh Shai es el nombre verdadero del Hijo de Dios, que significa el Salvador o el Salva, ¿ok? Otra vez, dice, la predicación o sermón homilético fue la principal forma de comunicar la fe utilizada por Yahweh Shai durante su ministerio terrenal. Sus apóstoles continuaron utilizándola con grandes resultados, según ha quedado registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Durante la época apostólica de la iglesia cristiana. Okay, esto es una paja, esto es un hueso que debemos descartar, okay, porque la iglesia es solamente compuesta por israelitas en ese entonces, que se está hablando acá de Hechos de los Apóstoles, okay. Solamente los israelitas creían en Yahweh y su hijo Yahweh Shai, okay. Y cristiano es una palabra peyorativa, es decir, una palabra insultante que crearon en esa época los romanos y los incrédulos para desestimar a los israelitas, a la iglesia de ese entonces. ¿Okay? Siguiendo, el apóstol Pablo fue sin dudas el más destacado y prolífero predicador evangélico. ¿Okay? Otra vez, enfatizo, hay que estudiar estas palabras y estas definiciones porque Esaú Edom confunde a nuestra gente al darle este tipo de ciencias, por decirlo, este tipo de cosas y hace a nuestra gente confundir, ¿ok? Babilonia te dice el homilético, que tienes que estudiar homilética para que puedas predicar bien, separar tus apuntes, tener un estilo de predicación que está registrado en Hechos de los Apóstoles, que tal así fue, que en el seminario tienes que aprender tal cosa, que Pablo lo hacía, pero hey, en las escrituras no está, ven, en las escrituras, en la Biblia, no dicen tales cosas, ¿ok? Directamente no los dice tales cosas.
como digo, Esaú-Edom ha agregado estos términos para que la predicación o el mensaje de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai sea desestimada o sea dada por menos, y aún en estos tiempos, con estas generaciones, sea puesto de lado. Por eso actualmente todas estas personas, niños, chicos, adolescentes o lo que sea, prefieren estar en cualquier idiotez o babosada que estar estudiando las escrituras. Y con esta cierro. Dice: en épocas modernas la homilética recibe grandes aportes gracias a la obra de destacados autores evangelistas, entre ellos Juan Wesley, Charles Spurgeon, Dwight Moody, y etcétera, etcétera. Estos son diablos, estos son diablos, engañadores, lobos, que en general edomitas, que llevaron a la gente confusión, Babal. No les decían lo que realmente es, solamente los paseaban con sus filosofías o sus doctrinas huecas. Esta gente, por seguro que no entendían las escrituras y menos de profecía. O sea, el punto es que estos nombres y estos hombres, descártenlos. No escuchen nada de esto, y es más, huyan de todas estos falsos maestros cristianeros. Y al punto, como digo, hay que dar énfasis a lo que acá dice en lo que es respecto a retórica y homilética, porque acá dice que Yahweh Shai o los apóstoles utilizaron este tipo de rama o de discurso. Pero vamos a lo que es un poco más, un poco más antes de las escrituras. Esto es también homilética, que encontré esta página que ayuda un poco. Dice: ¿qué es la homilética? La palabra homilética resulta, según el diccionario Strong, de la conjunción de dos palabras, del G3656, homileo, que significa estar en compañía de, por implicación para conversar, comunicar, hablar. Y del otro, que es el G3658, homilos, que quiere decir asociados, multitud, compañía. En base a estos significados, definir que homilética quiere decir multitud que se junta o compañía reunida para conversar, comunicarse o hablar. Con esta interpretación podemos decir que en todo lugar donde se reúne la gente para escuchar a un orador, expositor o ponente, se da la homotética, sin importar entonces qué hable o por qué. Sin embargo, se ha definido o conceptualizado con los siguientes ejemplos de definición: homilética, del griego homiléticos, derivada del griego, que significa juntos, a reunirse. Se conceptualiza en la teología como la aplicación de los principios generales, específicamente en la predicación pública. Otra vez, homilética es la predicación de la palabra pública.
Hay que ser claros en eso. Eso es lo que hacía Yahweh Shai y sus seguidores, los apóstoles, sus siervos, hasta el día de hoy. Ok, otra, siguiendo. Retórica se define según el diccionario de la lengua española como el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. La homilética se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y predicación correcta del sermón. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es la ciencia y el arte de predicar. ¿Ok? ¿Ok? Y ven, con lo que acabamos de leer, GMS tiene la verdadera y la real homilética, pues. Estamos, ¿ok? Los hermanos que pertenecemos a esta iglesia, ¿ok? Bajo Yahweh Shin Yahweh Shai, ¿ok? Bajo los apóstoles y los maestros, ¿ok? Alrededor del mundo, dando los nombres, dando la verdadera nación, diciendo quién es Esaú Edom, dando profecías, siendo atalayas y diciendo en qué tiempo estamos, ¿ok? Practicamos la verdadera homilética, ¿ok? Separamos muy bien la palabra de verdad, ¿ok? Cada uno teniendo su porción y su estilo para poder llegar a la gente y deleitar, persuadir o conmover, como acá dice. ¿Ok? Eso es el verdadero mensaje que nosotros llevamos siendo siervos de Yahweh Bashin Yahweh Shai. ¿Ok? No esta homilética o estas definiciones que te da el gringo, el caucásico, Esaú Edom, estos diablos con su cristianidad, sus iglesias, sus engaños alrededor del mundo, ¿ok? Dame un momento. Como decía, estas cosas o definiciones que te entrega Esaú Edom no es la correcta. Y para definir muy bien esto y darnos un paisaje más amplio, vamos a las escrituras, porque acá dice que Yahweh Shai o Pablo practicaban esto, ¿ok? Primero vamos a Lucas 24 y 15, ¿ok? Que acá en Lucas está lo que es el G36 y 56, que es el homileo, ¿ok? Que viene la homilética, donde dice, acá dice que es estar en compañía de, asociado asociado con o estar con, dice de conversar con, de hablar con, ok, ya como lo saqué hace un momento, ok, ese es las definiciones, los sinónimos de lo que es homileo. Y en Lucas 24 están hablando de de cuando Yahweh Shai se aparece a dos de los discípulos, ¿ok? Cuando Yahweh Shai había resucitado. Entonces se va a aparecer a dos personas, ¿ok?
Voy a arrancar desde el 13. Lucas 24 y 13. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno de otro, ¿ok? Acá es donde se aplica el homileo o homilética, que significa conversar, discutir, hablar de, ¿ok? Otra vez, el 15. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno del otro, el mismo Yahawashi se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. ¿Ok? Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas que están conversando entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no saben las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, Yahawashi de Nazaret, que era un hombre profeta poderoso en obras y en palabra, que, ven, que era poderoso en obras y en palabras, o sea, que predicaba con autoridad, con poder, men, ¿ok? Y eso es lo que se puede ver muy claramente entre los hombres de Yahweh Bashin Yahweh Shai, entre la iglesia de GMS, ¿ok? Eso es una característica, men. No estamos con un espíritu de debilidad o de inseguridad ante, ante personas que vienen a recriminar o a buscar polémica, ¿ok? Y enfrentamos cualquier adversidad ante el espíritu que nos ha entregado Yahweh Bashin, Yahweh Shai, ¿ok? Por eso tenemos esa sintonía y esa vibración correcta, ¿ok? Siguiendo. Dice Yahweh Shai de Nazaret, que era un hombre profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. ¿Okay? Y ese es el punto, ¿ok? Estas personas, estos discípulos estaban conversando y hablando acerca de lo que había acontecido con Yahweh Shai. Aquí se estaba eh, utilizando el homileo o homilética, ¿ok? Y, y no es tanta esa definición que acabamos de leer, ¿ok? De separar, de tener estilo, de persuadir o de ir profundo, no, men. Se trata de estar en el espíritu correcto y humilde de hablar de las escrituras, de profecía y de ser un buen siervo de Yahweh Bashin, Yahweh Shai, men. ¿Okay? Pero, como dije, estas definiciones dice en estos estudios que Pablo lo practicaba. Pero vamos a ver qué dice Pablo, men. ¿Okay? Voy al libro de primero de Romanos 16 y del 17, que dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y transforman la fe de los creyentes al enseñar cosas que no van en al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos.
tales personas no sirven a nuestro Señor Yahweh Shai, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente, ¿ok? De arranque vemos que no con palabras suaves y condescendientes y siendo una persona débil, se va a predicar la palabra de Yahweh Bashin Yahweh Shai, ¿ok? Todas estas personas que no tienen el espíritu correcto, debemos alejarnos de ellos. Como acá les dicen, esas personas causan divisiones y confusión, como los nombres que leí hace un momento, Juan Wesley, Spurgeon y todos, estos cristianos que muchas personas aún en la actualidad compran sus libros y se comen su paja, ¿ok? Y esto no se trata de palabras suaves, ¿ok? Se trata de estar en el espíritu correcto, ¿ok? Voy a 1 Corintios 1:17. Dice: pues Yahweh Shai no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Yahweh Shai perdiera su poder. Otra vez, no con palabras suaves, no con palabras adornadas y rebuscadas, sacadas del diccionario y de tal o cual expositor PhD con doctorado en Babilonia acerca de la Biblia, No, estas cosas no se dan por cosas humanas, sino Dios te las tiene que revelar, y esto es por misericordia, ¿ok? Y ninguna de estas personas tiene la verdadera vocación de poder enseñarme, porque no, como dije, principalmente no te enseñan y no te sacan cuál es tu verdadera nacionalidad, ni que Dios tiene enemigos, o dónde está Esaú Edom, en los verdaderos nombres. Esa gente no te saca eso, ¿ok? Ok, otro ejemplo. Porque esta gente dice que Pablo era un gran expositor, ¿ok? Selakion. Esa es otra escritura. 11. Acá. Esto es 2 Corintios 11:6. Dice: pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo he demostrado en todas las cosas. ¿Okay? Y acá quiere decir, aunque sea torpe en el hablar, es decir, debe decir correctamente, aunque sea grosero en el hablarme. Porque hay que recordar de dónde venía Pablo. Pablo venía de ser un sicario y de ser un asesino. Mataba a la iglesia de Yahweh Shai, de Yahweh Bashin, Yahweh Shai, y los perseguía.
Y por eso también debemos ponernos y mentalizarlos en ese ámbito. Cómo es que Pablo se comunicaba, que tal vez no, sus palabras no eran tan suaves o no se entendía, no se daba a entender con facilidad o con dulzura hacia la gente como ahora mucha gente quiere, ¿no? Si no le hablas bonito en una iglesia, eh, pierdes, pierdes adeptos, es decir, pierdes negocio, men. Okay. Y acá Pablo lo dice de frente, men. Otra vez, aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, o sea, aunque yo sea grosero en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimiento. Y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. ¿Ven? Pablo no utilizaba la homilética o la retórica. Tal vez con el tiempo haya desarrollado su porción, sí, no lo negamos, ¿no? Como dicen las escrituras, también persuadía a los suyos en el espíritu y en el ministerio de Yahweh Shin Yahweh Shai, ¿ok? Tal vez sí llegó a hacerlo con los suyos, ¿ok? Pero en mayoría, Pablo acá dice que era torpe al hablar, era grosero, pero en el entendimiento de las escrituras, ¿ok? De la palabra de Dios no lo era. Y se lo demostraba siempre, men. En todas sus cartas a lo largo de la Biblia, también nosotros lo damos por hecho. ¿Ok? Uno más. Saqué esto, no sé si la saqué. 1 Corintios. ¿Se la que ok? Uy, can, ya pa. 1 Corintios 2, 1 dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Yahweh, lo hice sin alardes de retórica o de sabiduría, men. ¿Ven? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Wikipedia, ok, diciéndote eso? Wikipedia, ¿por qué no pone al pie de la página estas escrituras que estoy sacando? Como dice que Pablo tenía elegancia y utilizaba la retórica y palabras rebuscadas. Pablo era directo, ¿ok? Era rudo y al hueso, man, ¿ok? Crudo y al hueso era Pablo, como le gusta la comida a Esaú Edom, crudo, ¿ok? Otra vez, men, 1 Corintios 2 y 1. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Yahweh, lo hice sin alardes de retórica o de sabiduría. ¿Ok? 2. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Yahweh Shai y más estrictamente de Yahweh Shai crucificado. Voy al 4. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Yahweh. Amén. ¿Ven? Todo es por el Espíritu, todo es por misericordia
de Yahweh Yahushai, que ha elegido a un grupo selecto de gente, el Israel de Dios, como lo dicen Gálatas 6 y 16, que es el electo, que la primera creación, que el equipazo de Yahweh, para que vaya y entregue y predique este evangelio, esta buena nueva, no con homilética, no con palabras sabias de este mundo, sino con la sabiduría del cielo, men. Es esa sabiduría que es fuera de este mundo, ¿ven? Y ok, voy a cerrar con esto. Acá, precisa. Dice 2 Corintios 2 y 13. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Yahweh nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Ok, ya pa, lo que acabo de decirme. Ok, voy a ver cómo lo dice en esta versión. Acá. 2 Corintios 2 y 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicarles las verdades espirituales. ¿Ven? No se trata de que hayan agarrado, esa Wedón haya agarrado palabras del griego, ¿ok? Y les haya dado su significado, ¿ok? Su significado que haya querido y haya torcido para su conveniencia y para llevar a nuestra gente confusión y también llevar dejadez. A nuestra gente ha llevado eso, dejadez y ociosidad, ¿ok? Porque a nuestra gente no le agrada buscar estas cosas y estas cosas significativas de las palabras y compararlas con la palabra de Dios, ¿ok? Porque como lo saqué al principio, ¿ok? Estas definiciones de palabra de retórica u homilética, que homilética es el discurso, el sermón teológico, ¿ok? Pero acá Pablo en diferentes preceptos te dice que él ha llevado el mensaje de la cruz, el mensaje de Yahweh Yahushai. Pablo fue escueleado y enseñado principalmente por Yahweh Shai, el Hijo de Dios. Y él dice que él ha llevado esta sabiduría no con palabras humanas, con términos humanos, sino con las espirituales. ¿Okay? Pero, ¿qué les dice a esta gente? ¿Okay? Y en la actualidad también dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Yahweh. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es del Espíritu que quiere. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ven, ya pame. Y solamente el equipazo de Dios, los 144,000 y el gran remanente, que nadie sabe quiénes son,
Nadie sabe quiénes son, solamente Yahweh. Yahweh Bashin lo sabe, ¿ok? Ey, solo esta gente va a recibir, ey, con total, vas a recibir esto con humildad, men, y con paciencia. ¿Qué quieren decir todas estas cosas, men? ¿Ok? Ey, pero esto era lo que me vino a mi mente, ¿ok? Lo que quise compartir, ¿ok? Itawara Yahweh Bashin Yahweh Shai, por su sabiduría y por su misericordia, ¿ok? Shalom con todos.